lo cual está muy bien Claro que se le haga. Y luego algunas cuestiones que no es un test exhaustivo psicológico. Por ejemplo, los ubican para saber si saben dónde está el norte, dónde está el sur, si motriz, de manera, su motricidad está determinada. Sí. ¿Qué dijeron hoy algunos conductores? Como no hay un psicólogo matriculado, me niego a hacer el test, y pararon literalmente hasta este momento todos los servicios de San Martín y Belgrano. Pero no lo decían así en los otros medios, porque lo que querían era dejar la sensación de caos, que una vez más los trenes y la desidia y todo lo que es ese discurso ciertamente infame, para no caer en un léxico todavía más grave. Vamos a hacer otra vez el recorrido del tren que presentamos en el comienzo del programa, porque se hace muy importante apreciar lo que sucedió con la formación Chapa 16. Está llegando a Caballito y verán ustedes la perfección del frenado a 5 minutos de la desgracia que ocurrió en Once. Ya venía de todas maneras sobregirado en cuanto a las velocidades para ingresar, por ejemplo, al andén de Caballito. La velocidad de ingreso al andén permitida era de 12 kilómetros, es de 12, y estaba entrando a 37 kilómetros. De todas maneras, el frenado va a ser perfecto, mostrando la calidad, podría decirse, de los frenos. Después de esta parada, en la que bajaron muchos pasajeros, verán ustedes cómo el tren tiene marchas y contramarchas que tienen que ver con un frenado impecable. Ahí la formación frenó sin inconvenientes, pese al exceso de velocidad que estaba documentado. Ya algo ocurría en el manejo de Córdoba. Más adelante vamos a ver lo que el motorman que le entregó el tren a Córdoba, Andrada, el que fuera asesinado, dijo ante la justicia. Arranca el tren. Este es el dolorosísimo tramo final entre Caballito y Once. Un tren que levanta velocidad de esa manera es que al mismo tiempo su sistema se compadece con una capacidad de frenado igual. 35 kilómetros. Faltan 4 minutos para el fatídico choque, para la tragedia tremenda. Verán más adelante cómo hay una señal funcionando que pide reducir la velocidad porque el tren va muy pero muy por encima de lo que correspondía a esa altura, ya acercándose a la estación de Once. Este documento de bajada de línea tiene ese valor, el de poder instalarnos en el tren. Esta es una velocidad mayor a la permitida. La cantidad de compresores operativos permitía frenar adecuadamente el tren. Ahí está la señal que indicaba reducir la velocidad. Se señala en las pericias que la infraestructura ferroviaria no tuvo ninguna incidencia en el accidente. Esto es, ni las vías, ni los andenes, ni las señales tuvieron algo que ver con esta tragedia. 1800 metros antes de Once, 23 kilómetros. En 300 metros la formación disminuye la velocidad de 70 a 23 kilómetros. Una gran capacidad de frenado. El tren puede acelerar porque tiene suficiente nivel de presión en la cañería de freno. Este mecanismo es el que asegura que si se puede arrancar es porque puede frenar. En los últimos 350 metros, dice la pericia,
Antes del impacto, el tren circulaba a la deriva, es decir, sin que nadie traccionara su motor ni estuviera frenando, como si no tuviera conducción. Uno de los temas más importantes es que la cantidad de compresores operativos permitía frenar adecuadamente el tren. La cantidad de pasajeros no era impedimento para que el tren pudiera frenar adecuadamente, porque hay quienes muchas veces se hacen esta pregunta. El impacto equivale, según los datos que ya ofrecimos antes, a un auto lanzado. Bueno, la bocina y el sistema de comunicación con la base funcionan correctamente, según las pericias técnicas. No hay ninguna advertencia, no da señales de tener ningún problema. Se desconecta el sistema de hombre muerto y el tren queda en deriva, siempre de acuerdo a las pericias técnicas. ...27 kilómetros horarios... ¿Por qué no frenar? Velocidad de ingreso al andén permitida 12 kilómetros, iba a 27 kilómetros por hora cuando entra al andén. Entre Caballito y Once la formación aceleró y frenó, como se pudo ver, en reiteradas oportunidades sin inconvenientes. La formación entró al andén con exceso de velocidad, en el sistema de hombre muerto activado sin alertar por radio y sin tocar la bocina. Y no frenó. Vamos a escuchar al doctor Gregorio Talbón, que representa a una parte mayoritaria de las víctimas del accidente de Once, con una idea, con una versión de cómo pudo ser el accidente muy importante, al tiempo que muy condenatoria de la acción del juez Bonadío, que ha llamado muchísimo la atención. Aún teniendo en cuenta todo esto, el juez Bonadío no procesó al Motorman Córdoba. Aunque esto parezca un delirio, esto sucedió, alimentando mucho más a los medios, como si esa fuera la intención, para que continuasen diciendo lo que decían, y al dolor de los familiares para que continuasen incrementando las culpas a quienes los medios señalaban como los responsables de lo que había sucedido, contra lo que aquí dicen las pericias, y aprecien ustedes lo que dice el doctor Talbón. Bueno, las pericias que nos notificaron esta semana de la tragedia de Once dan por cuenta que el responsable penal es Marcos Antonio Córdoba. Directamente manifiesta que todos los sistemas de freno se podían haber utilizado y que de haber utilizado el maquinista cualquiera de ellos, el tren no hubiera chocado, es decir, la tragedia no se hubiera producido. Esto es un cambio radical en lo que venía planteando el juez Claudio Bonadío, de la trilogía siniestra entre sindicalistas, funcionarios públicos y empresarios, que cometían una asociación ilícita y que a través del descuido de los subsidios y del manejo del transporte férreo de los trenes cometían delito y mataban gente, algo que realmente, bueno, era un disparate. El juez Claudio Bonadío le hizo creer a la sociedad que el gobierno tenía la responsabilidad de las 52 muertes y de los más de 800 heridos. Y hay una de las querellas que es la que más le pide al gobierno cuestiones de circunstancias de abandono, como que la presidenta esté más cerca, que es lo único que pueden pedirle, porque en realidad la responsabilidad puede llegar a ser civil, política, pero si hay un hombre adentro de un tren que pudiendo frenarlo no lo frena y 7 peritos acreditan que tenía la posibilidad de hacerlo y aún así no lo hace. Ahora, las responsabilidades civiles son repartidas entre, por supuesto, Marcos Antonio Córdoba, que seguramente sea insolvente para sostener y soportar y abonar la indemnización de las víctimas, pero vamos a tratar de ver qué es lo que queda al empleador de Marcos Antonio Córdoba, es decir, a TVA. Vamos a tratar de ver de qué manera
si TVA todavía dentro del concurso tiene la posibilidad de indemnizar a las víctimas, nuestra función como abogado no es hipócrita. Nosotros trabajamos por la verdad, que creo que ya es irreversible, y es Córdoba, y trabajamos por la indemnización de las víctimas, que es reparar el daño que les ha causado tremenda desgracia. Vayamos ahora a escuchar al sindicalista Rubén Sobrero. Las pericias que salieron por el peritaje de ONCE se le está dando mucha importancia a un tema, pero no se la están hablando completamente. Las pericias dicen que los frenos andaban, pero también dicen que tenía varios problemas técnicos. Nosotros no hacemos defensa corporativa del trabajador. Nuestros compañeros tienen que ir a juicio y tienen que declarar como cualquier hombre. Ahora, lo que nosotros no vamos a aceptar y no vamos a permitir que se recaiga solamente sobre Córdoba, cuando en realidad acá hubo una cadena de corrupción y de responsabilidades donde está el Estado involucrado, donde están los gremialistas, que sin los gremialistas era imposible llegar a este grado, y donde estaban involucrados los empresarios. Desde que comenzaron las privatizaciones, la reducción de costos laborales pasó por la seguridad, no solo por los salarios de los trabajadores, y eso obviamente, iba a terminar como terminó. Con respecto a que Córdoba entra a una mayor velocidad, muchachos, ningún tren tenía velocímetro. Entonces, ¿de qué me están hablando? ¿Qué vos decís, que Córdoba entró 4 o 5 kilómetros más, que fue lo que entró? Y si ningún tren tenía velocímetro en ese momento, ¿que también vamos a echar la culpa de eso a Córdoba? Nosotros perfectamente sabíamos cómo funcionan los trenes. Por eso no es casual que hoy en día, cuando el Estado toma los trenes y escuchan nuestro reclamo, tienen que dejar nada más que la mitad de los trenes funcionando, porque saben que el resto no estaba en condiciones. Sobrero es un titán, naturalmente, defendiendo a sus compañeros, y es la cosa más lógica, pero corresponde decir que los problemas técnicos que él dijo ahí a la pasada no están mencionados en las pericias. Vale también decir que cuando se señala culpas repartidas, esto es así, o estamos confundidos, y Córdoba intentó de todas las maneras, lo que decían los medios, un hombre que durante 300 metros trata de frenar de todas las formas posibles, imaginables, recurre a todo y no puede porque el tren no le responde. Por lo tanto, la responsabilidad no es de quien lo maneja. Pero si la responsabilidad es de él, si no acciona el freno, si no recurre a todo lo que podía recurrir para frenar el tren, no se puede mezclar las responsabilidades, porque si él no se equivoca, el tren no chocaba. Es una cuestión dolorosamente sencilla en la explicación. Si se habla de los problemas que pueden tener los trenes, si los tuviesen, y eso va para nosotros por otro lado, para la discusión, andarían muchísimos trenes, no se dormía el motorman, no había accidente. En los 3 accidentes es evidente que hubo problemas con quien lo conducía. En los 3 que hemos nosotros documentado. Si tenemos tiempo de mostrar los accidentes internacionales, verán que siempre la responsabilidad ha sido, lamentablemente, del error humano y no de lo que pudiese evitar el buen funcionamiento de esos trenes. Aquí, en el de Francia, en el de Suiza, en cada uno de los que se produjeron justamente después que hubo un accidente aquí, como si fuera el único lugar del mundo donde esto pudiera suceder. Y como respuesta a esa insidia, dolorosamente también se dieron accidentes en cadena en otros países. Vamos a tomar contacto con un episodio misterioso que ocurrió después de todo esto, que es la muerte a balazos y por la espalda del maquinista que le entregó el tren a Córdoba, Andrada, que verán ustedes más adelante, había declarado que el tren estaba en perfectas condiciones. El maquinista que le había entregado la formación a su compañero Marcos Córdoba antes del accidente, lo asesinaron de 4 balazos en la espalda. La policía aseguró que fue víctima de un asalto. Y fue aquí, en este refugio, donde lo atacaron cuando estaba desprevenido. Le pegaron 3 tiros por la espalda y uno más, de gracia, para rematarlo. Le robaron solamente un celular y no le tocaron la billetera ni los 1.200 pesos que llevaba encima. Horas después, mientras se realizaba el velatorio, 2 desconocidos ingresaron en su casa cuando estaba vacía. Un familiar suyo y un amigo llegaron a la vivienda y vieron que la puerta estaba violentada. La muerte de Andrada, honestamente,